Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les habla su Oba, Eni, Oría, Tei, Fa, Ola, Olo, Badalá, para seguir con nuestra serie del estudio de Dilogun. En este caso estamos en Egilá Borá y hoy nos toca Egilá Tonti Ocana, Egilá Tonti Eyoko, perdón, o Egilá Eyoko, como quieran decirle las personas que no le gustan el tonti. Pero como es ya regla de nosotros, siempre agradecerle a las personas que se nos conectan, que participan en este proyecto familiar donde solo tratamos de exponer los odun desde el punto de vista picado o simple y después verlo cómo se manifiestan en el odun compuesto para tratar de crear una comprensión distinta, ¿no? A la rutinaria en cuanto al solo hecho de querer estudiar solo el lot de un compuesto sin saber de dónde provienen las cosas, cuál es el fundamento litúrgico y de razonamiento que tienen los odum y que mediante eso nosotros podemos entender un poquito más y quizás se nos haga más fácil el poder dar un consejo y el no tratar de memorizar a la fuerza las cosas, porque así no las entendemos y por supuesto vamos a dar malos consejos, fuera de las razones apropiadas y de los fundamentos adecuados. Entonces, agradecido a las personas que usualmente están con nosotros aquí y que nos dejan sus opiniones, que participan y que tanto por nuestro canal de aquí de Facebook como de YouTube están activos y que ya forman parte de nuestra pequeña gran familia. Que, que gracias a Dios y a todos los santos nos hemos mantenido con el respeto entre todos los hermanos y hermanas, porque ese es el objetivo primordial, mantener el respeto, la consideración y entender que somos diversos y como así como somos diversos, eh, tenemos que respetar la diversidad de criterio y de pensamiento de todas las personas. Siempre, repito, con el mayor de los respetos. No vamos a tolerar falta de respeto con nadie ni hacia nadie en nuestro proyecto porque no es el objetivo para nada. Nosotros sí creamos este proyecto para hermandad, no para pelear con nadie por ningún tipo de cliente, ningún tipo de nada en las redes sociales. Entonces, ya dicho esto, vamos a entrar en el pollo del arroz con pollo, que es Egilá, Tonti e Yoko. Ya, como todos ustedes saben, normalmente en el primer video de la serie, nosotros, que fue el anterior que hicimos, nos, eh, nos expandemos más en Egilá Borá, dando algunas explicaciones más profundas sobre, sobre este Odun, ¿no? Pero siempre hacemos alguna mención de estas cosas. En cuanto al Odun, a la conflictividad del mismo, sabemos que podemos señalar que en Egilá Cheborá Changó juega un papel fundamental y la relación con su padre, con los mayores, la relación dentro del hogar es vital en este Odun, así como a veces el tenernos que imponer por las actitudes de la fuerza en el objetivo de crear una disciplina, de crear un respeto, una consideración en lo que estamos haciendo, también tiene que ver indiscutiblemente con la procreación, como todos los otros de una manera u otra también hablan de la procreación. Hablamos de los Ibei cuando venían a la tierra, hablamos sobre todo de la relación conflictual entre los menores y los mayores en la religión y por qué no decirlo también en la vida, porque esto hay que aplicarlo en todo el ámbito en el que nos desarrollamos nosotros como ser humano. El hecho también de la relación con el jolgorio, con la fiesta, con las celebraciones, ¿verdad? Y lo que trae y conlleva
estas celebraciones, estas fiestas que usualmente acaban en cosas que no estaban previstas para ese momento. Egilá Chesborá nos habla de eso. Xiomara, gracias por estar presente. Buenas noches. Egilá Chesborá nos dice que es el manto de la guerra y que la persona tiene la sangre caliente. A partir de ahí, entonces ya podemos nosotros predefinir la conflictividad del Odum que puede estar rigiendo en la cabeza de cualquier persona que lo tenga, que va a tener tendencias a ser una persona reactiva, no una persona proactiva. El reactivo y el proactivo son dos personas completamente diferentes. Va a ser una persona que va a tener poca paciencia, aunque el Odum también nos habla acerca de eso, pero es una persona que va a tener poca paciencia porque va a reaccionar, tiene, vamos a decir, los nervios a flor de piel, por lo tanto su reacción va a ser inmediata y esa reacción inmediata lo va a alejar un poquito de la inteligencia de poder tener la proporcionalidad en la misma reacción y en pensar mejor las cosas antes de actuar. Todas estas cosas de una manera u otra y el Chesborá nos los habla como Odum, y ya sabemos que Maferefún Changó en toda su esplendor, en toda su expansión como orisa, y sus efectos por supuesto en nosotros los olorichas, pero más aún en los que lo tengan coronado. Pero tendríamos que entonces ya desde el punto de vista de Odum simple ver qué es lo que significa el Yoko como Odum y qué le puede aportar a ese Yilá que ya es el Odum principal de esta serie y que vimos en el primer video de la misma. Dice, el Yoko nos define la literatura, que es la acción de cualquier cosa estancado en un lugar, ¿verdad? Es el propio movimiento de la vida, dice el Yoko, que entendiendo que el Yoko está conformada por dos vocablos, uno es el Eji, ¿verdad? Que es la acción de todas las cosas en este mundo. El Eji es el propio movimiento de la vida. Fíjense qué importante esto, porque en Egilá Chesborá dice que Eji viene de yo. Fíjense que viene de yo y que yo significa guerras y problemas, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que el Eji propio es la acción de todas las cosas en la vida, que es el propio movimiento de la vida. Y el propio movimiento de la vida puede ser organizado o puede ser desorganizado, puede ser estable o puede ser inestable. Y Oko, que es la segunda parte del vocablo del que estamos hablando, dice la literatura que significa no mover, no parar. Pero también incluso si vamos más allá, porque estas cosas son indefinidas en la literatura y en el vocablo, Oko también significa los escrotos de nosotros los hombres, de nosotros. Entonces, pudiéramos nosotros decir el órgano reproductor, los sacos escrotales de nosotros los hombres también es Oko, como Orichaoko se representa con unos escrotos gigantes. Aquí Eji Oko también puede hablar de la problemática de el órgano reproductor de nosotros los hombres, o de la problemática del alebrestamiento, se puede decir, de nosotros los hombres en cuanto a los órganos reproductores y la situación que puede traer acerca de las enfermedades y estas problemáticas de odio incluso entre hermanos, porque uno tiene más facilidades para las relaciones con la fémina y otro no las tiene. Uno tiene más habilidades y otro no las tiene. Uno tiene más capacidad y el otro no las tiene. Y por lo tanto puede ahí empezar la conflictividad entre los hermanos, no solo de sangre, ¿no? Sino entre los hermanos religiosos, cuando no se entiende que uno tiene un camino y otro tiene otro, y cada cual es importante en el camino que decide llevar o que Olofi le dio dentro de nuestra religión. El Yoko indica no odiar ni recriminar a tu hermano. Eso es fundamental. No odies ni recrimines a tu hermano. Danielito, gracias por estar presente. Solo compréndelo, ¿no? Compréndelo, ayúdalo y, ¿por qué no?, que te comprendan y que te ayuden a ti también, porque esto es
esto es una carretera de ida y venida, de ida y regreso. O sea, lo mismo tú puedes comprender y ayudar, no odiar ni recriminar a tu hermano, que también tú puedes decidir que no te odien y que no te recriminen ante cualquier cosa, ni te desprecien, ni te discriminen ante cualquier cosa o ante cualquier dificultad que usted tenga en la vida. Por supuesto, cuando estamos hablando de Gyoko, estamos hablando de los Ibeyi, con una preponderancia muy grande de los Imawa, de las personas que nacen con un físico parecido, ya puede ser monocigótico o policigótico, o sea, personas que nacen de una sola matriz o de una sola, ¿cómo se llama? De un solo saco gestacional, o que se forman de manera diferente, aunque al mismo tiempo. Por eso ustedes van a ver que hay personas que aunque nacieron en el mismo tiempo, quizás no tengan ese parecido físico, pero hay otras que sí, que tienen un gran parecido físico. Eso tiene que ver con la gestación, de la manera en que se formaron dentro del vientre materno, ¿verdad? Y por eso esta relación entre estas personas que va más allá de la vida, y es importante que lo sepamos eh, para poder entender mejor la problemática de este orden. Fíjense que hablamos de la no discriminación, de no odiar a tu hermano, hablamos de la acción propia de la vida, organizada o desorganizada, e incluso hablamos de los problemas en los órganos genitales de nosotros los hombres, como elemento de traducción, porque no queda bien claro ese ocó, si es no parar o no mover, o si es ocó de los sacos escrotales de nosotros los caballeros. Entonces, inmediatamente, para entender todas estas cosas, nosotros tendríamos que ir a los refranes de Gyoko como Odum para poder comprender en una mayor magnitud de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y el primer refrán que todos nos sabemos y que vamos enseguida a decir es la flecha entre manos. Más Ferefun o Chosi, por supuesto. Aquí estamos hablando sin tapujos, pero no nos centramos en mencionar los orichas, pero sí lo que significa lo que se está hablando. La flecha entre manos, la dificultad entre la familia, la dificultad entre hermanos, no solo de sangre, sino también de religión, por el querer prevalecer, por el querer demostrar que uno tiene más posibilidades que otro, que uno tiene más alcance que otro, que uno tiene más expansión que el otro en la vida y en todas las cosas que hace. Pero inmediatamente el segundo refrán nos dice que hoy es su amigo y mañana, hoy es su hermano y mañana es su enemigo. Otra manera de decirlo, ¿no? Pero ya vemos que la palabra hermano en las reacciones de los otros del Dilokun van más allá que el enlace sanguíneo que podamos tener. Y eso hace aún mucho más rico la explicación de los otros del Dilokun. Y creo que de alguna manera nos llama a la reflexión, no solo en el hecho de que usted no le cuente nada a esa persona, que usted dice que es su hermano, que es su lo que sea, porque el día de mañana, cuando tenga una dificultad, como dicen otros Odus, la primera desaveniencia se va a convertir en su enemigo más poderoso. Eso está claro, eso lo dice Gyoko, pero de Gyoko vamos a extraer la palabra hermano. Y creo que aquí, en este refrán, también hay que entender que de alguna manera nos está llamando a la hermandad de nosotros como loricha, la hermandad de nosotros como consagrados, y a los que son simpatizantes, a los que están por consagrarse, llevar un mensaje positivo, lejos del refrán, sino de entender que en la redacción, la persona que lo redactó, el oloricha o quien lo haya redactado, le dio un lugar a la palabra hermano mucho más grande de lo que nosotros en nuestra mente pequeña lo conceptualizamos, como aquel que solo es de nuestra sangre y nada más, todo lo demás le llamamos amigos. Pero sin embargo,
en la reacción podemos entender el mensaje subliminal de respeto, de consideración y de hermandad que debe existir entre nosotros. El yogo nos dice que la ira no hace nada por nadie. Cuando nosotros actuamos bajo la ira, bajo el odio, bajo... Hermano, muy obrigado por estar aquí. Cuando actuamos nosotros bajo el influjo de la ira, del odio, de las frustraciones, sin lugar a dudas no vamos a obtener nada bueno como recompensa de la vida, no del ser humano, sino de la vida. No vamos a obtener nada positivo de la vida. Nuestras decisiones van a estar basadas siempre en el error y en el mal sentimiento que podemos tener nosotros como ser humano. Bendiciones, hermano, bendiciones. Gracias por estar presente. Muy obrigado. ¿Verdad? Eso nos dice el yogo. El yogo nos dice que la paciencia es la madre del buen carácter. La paciencia es la madre del buen carácter. Y aquel que la practica gozará de larga vida. Siempre hemos insistido en esto y dense en cuenta, hermano, las personas que les gusta ver los videos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, van a ver que el hecho de la paciencia y de la ira sobresalta de una manera u otra en todos los Odu. El hombre paciente, Changó se hizo paciente, se hizo rey, Obatalá se hizo rey por paciencia, ¿verdad? Y aquí te está diciendo que la paciencia es la madre del buen carácter. Cuando tú eres paciente, cuando tú no eres reactivo, sino proactivo, tú puedes entender mejor al ser humano. Tú nos podemos entender entre todos mejor, porque el paciente analiza bien lo que va a decir, lo que va a hacer, es capaz de comprender a su semejante en su reacción, en su problemática ante la vida, y por lo tanto no se llena de sentimientos malos por dentro, que al final lo que nos traen es enfermedades. Fíjense que digo que el hombre paciente no es aquel que tenga horchata en la sangre, en las venas, que sea una gente que da, no. Es una gente inteligente. El paciente es una persona inteligente que sabe cómo, en qué momento y en qué proporción va a hacer su reacción ante la vida. El yoga también nos dice que la persona quiere saber mucho pero se engaña. Entonces estamos hablando de los falsos criterios de superioridad que van a dar traste con esta situación de la flecha entre hermanos. Hay que ser humilde, queridos hermanos y hermanas. Hay que mantener el perfil bajo para podernos entender entre todos sin ningún tipo de dificultad, ¿verdad? Porque cuando uno cree que sabe mucho, cuando uno cree que se la sabe toda, como dice el yogo, finalmente es el momento en el que usted no sabe nada. Porque dijo un gran sabio en uno de sus libros que yo solo sé que no sé nada. Mi hermano Carlos, y por hoy voy a tu bendición. Y entonces, como él dijo el sabio, yo solo sé que no sé nada. Che, mi hermano, che. Yo solo sé que no sé nada, dice el yogo. Entonces, no creas saber mucho, porque cuando uno cree saber mucho es cuando de verdad empieza a no saber nada. A no saber nada. Porque empieza a irrespetarse uno como ser humano, empieza a irrespetar a las personas que están con uno, empieza a irrespetar a las personas incluso que conviven con uno. Se cree uno el poseedor de la verdad, de toda la razón, y la conflictividad familiar se convierte en algo muy grande en la vida. Por lo tanto, las problemáticas se elevan a la N potencia, ¿verdad? Dice el yogo que el hombre o la mujer que mienten, lo único que pueden hacer es perder a su pareja. Entonces estamos hablando también de la relación entre hombre y mujer. Estamos hablando de la relación matrimonial. Estamos hablando de la sinceridad que debe existir entre las parejas, de la comunicación entre todos, elementos que se ha ido cortando hoy en día, donde no voy a echarnos las culpas a nosotros porque siempre somos los malos, pero
Normalmente nosotros no comunicamos nuestras cosas y de la contraparte tampoco los comunican, entonces es más fácil agarrar los atajos de la vida para solucionar los problemas y seguir conviviendo con una persona, y pasan los años y pasan los años y pasa la vida y el águila por el mar y al final no logramos nada con eso. Entonces el Yoko nos está llamando a nosotros a una reflexión familiar en ese sentido, a que formemos una familia desde las bases con unas raíces bien fuertes que nos permitan en el tiempo mantenerla y lograr elementos positivos en esta situación. No obstante, Dios te bendiga, mi hija. Todo está bien. Gracias a Dios, todo está bien. Dice Yoko, no digo yo, que los secretos no se le cuentan a las mujeres porque ellas rompen los juramentos. Ahí yo los voy a dejar para no entrar en una conflictividad con las damas, pero eso tiene su justificación, ¿verdad? Y yo voy a redactarlo de otra manera, así por encimita, y vamos a decir que la moral de un hombre depende de la lengua de una mujer. Ahí se los voy a dejar, queridos hermanos, sobre todo los caballeros. Hay que tener tacto. Claro, eso no lo aprende uno cuando es joven. Uno anda por la vida a lo loco, pero con los años uno lo va aprendiendo y nos toca, ya cuando tenemos cierta edad, transmitirle estos conocimientos para que no fracasemos. Ni nuestros hijos, ni los hijos de nadie, ni nuestros sobrinos, ni nuestros nietos, para que no fracasemos, para que no nos creamos, como dice Yoko, que sabemos mucho, y para poder consolidar una familia de verdad, de la manera auténtica. El Yoko también nos dice que la persona es buena, pero no abuse, o sea, no te pase. No abuse de la bondad de la persona, no abuse del buen corazón de la persona, no abuse de la posibilidad que tiene la persona que te puede servir de ayuda en la vida. El Yoko nos habla de eso también, queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces es importante la situación y la relación familiar de la que hablamos en el Yoko en cuanto al odio, la discriminación y a toda la problemática que se puede dar en el orden familiar. Pero el Yoko también tiene otros caminos que no solo se explican en los refranes, ¿verdad? Y que tienen que ver con la procreación de la persona, que tienen que ver incluso con la fe que tenga la persona a los orichas, con la fe que tenga la persona a Olofi, e incluso, voy más allá, con la fe que se tenga la persona en sí misma para poder resolver cualquier situación, incluso cuando tenga limitaciones físicas. Incluso teniendo limitaciones físicas, aquí las personas que tienen algún tipo de limitación física nos dan una gran lección a nosotros de vida. Decía mi esposa en una conversación que teníamos por la mañana con alguna otra persona, que los animalitos, aunque tengan algún tipo de discapacidad, sobre todo los perros, estaba viendo ahí en un video, que los perros, aunque les falte una patica, aunque les falte una orejita, aunque tenga algún tipo de discapacidad o amputación de alguno de sus miembros, ellos son felices, ellos ladran, ellos juegan, ellos te reciben con cariño, ellos comen, ellos viven. Y nosotros los seres humanos, ante la más mínima problemática que nos presenta la vida, enseguida caemos en la depresión, enseguida nos vamos a horas bajas, nada nos sirve, nada nos acomoda y lo que hacemos es perder el tiempo. Pues bueno, el Yoko, unificándolo con esta idea de pensamiento, el Yoko nos enseña a través del camino del ciego cuando obtuvo puntería por la fe que tenía. Ni siquiera veía, pero fue capaz de dar en el blanco, sencillamente por la fe que tenía. El Yoko nos habla también de la problemática de las personas en el camino de la vida, a través del camino de la serpiente, cómo la serpiente, los venenos y las problemáticas de las traiciones se van realizando, pero sobre todo cuando las personas no cumplen con los esboces
apropiado, cuando los esboces se hacen a media. Por eso hay que tener en cuenta esto para poder realizar los esboces sin ningún tipo de problema y llevarlos a cabalidad, porque son la medicina, ¿no? Los esboces son la medicina que van a curar los males. Él dice también el yoco en otro de sus caminos, cuando la persona tiene que luchar por su tierra, cuando la persona tiene que luchar por lo que siente, por lo que defiende, por lo que cree, nos habla el yoco. El yoco nos habla también de las dificultades de dos hermanos, donde uno podía tener hijos y el otro no, y nos explica el hecho de por qué uno puede tener y el otro no, y que al final esta problemática en la narración se entiende de que fue resuelta de manera exitosa, queridos hermanos y hermanas, pero siempre sabemos que ahí subsiste un elemento de envidia, un elemento de conflictividad, donde si dos hermanos no pueden alcanzar lo mismo o están al mismo nivel en el cual se sientan en su ámbito de confort, la dificultad entre ellos va a ser mayor, incluso en el orden de los padres, porque sí, sabemos, tú siempre le diste más a mi hermano que a mí, tú siempre quisiste más a mi hermano que a mí, y entonces la culpa que tenemos nosotros mismos por no haber luchado por nuestras vidas, por nuestras metas, por nuestros sueños, se la vamos a cargar a nuestros padres, ¿verdad? Estos elementos lo habla el yoco. Estamos hablando también de elementos de enfermedades que subsisten en el yoco, ¿verdad? A través de cómo esos males venían al mundo y persiguen a las personas, ¿verdad? Y estos males son la deformidad, la convulsión, la infección y la locura. Todos son hijos de la enfermedad, ¿verdad? La deformidad, la convulsión, la infección y la locura en el yoco juegan un papel fundamental. Y si estamos hablando de la deformidad, no solo estamos hablando de la deformidad física, que sin lugar a dudas aquí juega un papel importante. Acuérdense que hablamos del ciego que venció por la fe que tenía. Estamos hablando de las convulsiones propias de nosotros los seres humanos hacia lo interno y hacia también lo biológico, por llamarlo así de alguna manera. Las infecciones que pueden ser, ya hablamos que la indefinición que existe en el vocablo oco, ¿verdad? Y las infecciones que pueden ser de tipo de transmisión sexual o de algún tipo de otras infecciones que podemos agarrar por heridas y por otras cosas que hacemos en la vida. Y la locura que nos entra a nosotros los seres humanos, a veces por origen físico, tienen explicaciones médicas, otras veces no, pero en el yoco nos explica que estas cuatro problemáticas siempre a las personas que tengan este odum las va a estar rondando, por lo cual tiene que estar claro en todas las cosas que va a hacer en la vida. El yoco también nos habla de aquella persona que, acuérdense que dijimos que tiene buen corazón pero no abuse. Bueno, en este camino el yoco nos va a hablar de aquella persona que va por la vida dándole dulzura a los que sufren. Compártanla, hermano, por favor. Si pueden compartirla, se los agradezco. Si me pueden dar un like o un corazoncito, se los agradezco más, para que no nos tumben las directas. Entonces, esta persona, esta dama, por decirlo de alguna manera, va por la vida dándole dulzura a todo aquel que sufre. Por lo tanto, estamos hablando de una persona, sin lugar a duda, de buen corazón, desprendida, porque finalmente en este camino la persona se queda absolutamente sin nada y se dedica su vida a darle felicidad a los demás. Todo esto nos habla el yoco a nosotros como odum simple, como odum picado, y se lo va a imprimir, le va a aportar toda esta cantidad de elementos a el Egilá, que es el regente en esta serie que estamos estudiando ahora. El yoco tiene sus propios pataquíes, que siempre yo se los menciono y que poco a poco lo vamos a ir subiendo a nuestro canal de YouTube, un poquito más explicado, más ampliado, para que sepan de qué se trata. Y por ejemplo, estamos hablando de Yoko Yoka, Yoko Ire,
el terrateniente desconfiado y el ejemplo de las chivas. Son pataquíes que forman parte de Eji-Oko como Odun y que nos van a dar aún más riqueza litúrgica a la hora de poder entender. Fíjense que Eji-Oko e Ire es una cosa muy importante. Si ya está hablando de Eji-Oko e Ire, ya está situando a Eji-Oko en el lado de el Osorbo. Y entonces es un pataquí que es muy, muy lindo, muy importante, que como les dije ya por nuestro canal de YouTube, los iremos subiendo poco a poco. Dice Eji-Oko todos estos elementos. Entonces tendríamos que nosotros ponernos a estudiar ya, a ver cómo se manifiesta tanto Eji-La Chebora y Eji-Oko en el Odun compuesto que se llama Eji-La Tonti Eji-Oko. Y dice su primer refrán, que la mujer de mi amo no será mía. Por supuesto, amo es una palabra retrógrada, pasada de fecha, pasada porque la esclavitud se acabó, la esclavitud cesó de manera institucional y oficialmente en el mundo hace muchos años, pero sigue también en la mentalidad de las personas. Tendríamos que nosotros decir de una manera actualizada, ¿no? La mujer de un amigo mío, la mujer de un hermano mío, no va a ser nunca mi mujer, porque eso se llama respeto. Aquellas justificaciones que nosotros escuchamos por ahí, no, porque el amor no tiene dueño. Gracias, Jorge, gracias. Aquello que nosotros escuchamos de que el amor no tiene dueño, y eso es cierto, el amor no tiene dueño, pero el corazón no piensa, pero el cerebro sí. ¿Me entiendes? El cerebro sí, y nosotros tenemos que ser capaces de mantener una línea de respeto, porque si no pasa todo esto que está pasando en las redes sociales, donde no hay respeto, y no solo en las redes sociales, en la vida real, concreta y directa, en la que vivimos todos nosotros diariamente, nos encontramos con la falta de respeto en nuestro trabajo, en la calle, en las relaciones de amistad, donde quiera. Entonces, si nosotros damos respeto vamos a recibir a cambio. ¿Verdad? Esos tiempos en que se respetaba a la mujer de un amigo, en que se respetaba a la mujer de un hermano, yo sé que se han ido perdiendo, porque la moral es como una liga que se estira y se estira y se estira hasta donde uno quiera estirarla, pero finalmente se parte. Entonces, respetémonos nosotros como seres humanos, respetemos las relaciones de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y vamos a vivir más feliz. De todas formas, para nosotros los caballeros va este consejo. En la calle hay miles de personas y no hay necesidad de estar interrumpiendo relaciones, y menos de personas que tengan que ver con uno. Eji-La Tonti Eji-Oko. Cuando un hombre nace, ¿verdad? Cuando un hombre nace, inmediatamente comienza a morir, porque es el proceso lógico de la vida. Eji-Oko, aquello que se encuentra estancado, el Eji es el mismo movimiento de la vida, y ya sabemos cuáles son las etapas del movimiento de la vida, y Eji-La Tonti Eji-Oko nos los deja bien claro en este refrán. En el momento en que nosotros nacemos, en ese mismo momento nosotros empezamos a morir. Por lo tanto, vive el presente, disfrute lo que tiene al máximo, no anhele lo de otra persona, no anhele el modo de vida ni el modo de evolucionar de otra persona. Viva a su ritmo, viva a su manera, y será más feliz, ¿verdad? Eji-La Tonti Eji-Oko. Mueren unos para que nazcan otros, dice Eji-La Tonti Eji-Oko, hablando del mismo ciclo de la vida, recalcando en el hecho de que hay que vivir el presente, el momento, disfrutarlo a plenitud. Cada cosa que usted haga, disfrútela al máximo. Sé que a veces estamos en trabajo que no queremos, sé que a veces hacemos funciones para las cuales no estamos preparados, pero por alguna razón Olofi nos puso a pasar por ahí. Algo tenemos que aprender, descubramos eso, y cuando descubramos cómo hacer,
mejores personas. Dice Gilá Tonti de Yoko que un solo pie no hace camino, porque tenemos que ir acompañados. Aquí todo viene en dos. Y no me voy a referir, para no sonar sexista, ni homofóbico, ni mucho menos. Aquí todo viene en dos, en pareja. Y cuando estamos hablando de que un solo pie no hace camino, no nos estamos refiriendo a la persona que no tenga un pie, sino que estamos hablando de que es necesario a nosotros como ser social estar acompañados en la vida, tener un propósito en la vida compartido con un ser humano que vaya con nosotros en este transcurso de la vida, porque necesariamente a veces nos caemos y necesitamos quien nos aupe, quien nos levante, quien nos dé ánimo. Y la única persona que puede hacer eso es aquella que comparte el día a día con nosotros, aquella que comparte nuestras alegrías, pero también que comparte nuestros dolores. Eyoko, Eyilá, Tonti, Eyoko. Más vale maña que fuerza. Hablamos de la inteligencia ya anteriormente en Eyoko. Entonces, esto es un refrán popular muy socorrido. Más vale maña que fuerza. Hay que hacer las cosas desde la inteligencia, hermano. En Eyilá, Changó se impuso en muchas de sus batallas por la fuerza, por su fuerza física y de armamento que tenía y de las che que tenía. Y ese era el mecanismo que él lograba tener para poder imponer su disciplina, para poder imponer su criterio. Pero finalmente no lograba en eso que las personas lo aceptaran. Sencillamente le tenían miedo, no les quedaba otra opción que aceptarlo de esa manera. Por eso Gilá Tonti y Yoko nos da otra opción, más vale maña que fuerza. Aprenda Legua Magana, gracias por estar aquí presente también viéndolo desde el silencio, pero sé que estás ahí. Entonces, aprendamos nosotros a buscar las cosas sencillas de la vida, a buscar los subterfugios de la vida, las cosas que tengan que ver con los sentimientos, si queremos lograr algo positivo en el ser humano. Pero siempre, como le digo, desde la razón, desde la verdad, desde el amor. Desde ahí lo vamos a lograr todo en la vida. Como dice Eyilá Tonti Eyoko. ¿Qué más vale prever que tener que lamentar? Más vale prever que tener que lamentar. Y estamos hablando de la inteligencia, nosotros los seres humanos, ante cualquier problemática que vemos en la vida que se nos viene encima. Hay que tener previsión, vista larga y dar pasos cortos en la vida para ir con firmeza, para después no tener que lamentar algo que se pudo evitar, ¿verdad? En el orden familiar, en el orden social, en el orden laboral también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando del amor, que es una de las cosas que más nosotros hablamos aquí, salir de la rutina. Cuando usted vea que se está enfriando una relación, volverle a echar leña para que el fuego arda, ¿verdad? Ver cuando un hijo se está saliendo de los caminos adecuados o de los parámetros morales que uno tiene formados desde sus padres, estar presente en todas las actividades o en la mayor posible, porque realmente no podemos estar presentes en todo, pero sí siempre previendo que puede haber algún tipo de dificultad para que no haya torcedura de camino por ahí. Dice Eyilá Tonti Eyoko que a palabras necias oídos sordos. No le hagan caso a las personas que se la pasan por la vida criticando a los demás, viviendo la vida de los demás y perdiendo tiempo de su propia vida que no la van a recuperar. No hagan caso, sigan adelante, no le paren, porque al final esas personas vinieron a este mundo precisamente a querer interrumpir la marcha de las personas que van a buen pie, a buen paso, a la construcción de sus sueños. No le hagas caso a esas personas porque no vale la pena. Pero no obstante a eso, en Gilá Tonti Eyoko nos dice que usted no va a esperar el día de la batalla para tener afiladas sus armas. Y el afilado de sus armas puede ser, ¿por qué no?,
aunque no me gusta meterlo porque soy un pacifista por naturaleza, las armas pueden ser las que utilizamos para defendernos a nosotros. Pero las armas que yo prefiero hablar es de estas, del estudio, de la preparación, del buen sentimiento, de las buenas relaciones, de cultivar el amor hacia el prójimo, hacia su hermano, hacia su hermana, independientemente de que su actitud pueda ser censurable o criticable. Usted tiene que estar preparado para todo tipo de batalla. Tampoco es que lo van a coger de mingo por la calle y pam, y trompar por aquí, trompar por allá. No. Usted tiene que dejar claro bien su posición en la vida, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito social, donde quiera que se desarrolle. Dice Eguilá Tonti Eyoco que aquel que quiere quedar bien con todo el mundo, lo único que hace es quedar bien con sí mismo. Porque es que no podemos ser monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Verdad? Hay personas que le gustan los espectáculos, los shows, los chismes, los bretes. Hay otras personas que le gustan más calmados, que le gusta aprender o le gusta enseñar de otra manera. Pero lo que no podemos estar es en misa y procesión. Porque cuando nosotros queremos caerle bien a todo el mundo, dejamos de ser auténticos. Eguilá Tonti Eyoco, sea auténtico. Y finalmente, al que le gustó bien y al que no le gustó, pues también, como se dice en mi querida Venezuela, el semáforo está en verde y nosotros decimos en Cuba, hay más, no, para adelante hay más pueblo. Entonces, esos son elementos que nos habla Eguilá Tonti Eyoco. Dice Eguilá Tonti Eyoco, muy importante, que para vencer la muerte hay que tener un buen médico. Hablando de aquello de que tenemos que ir de la mano, la OCHA, IFA, quien sea, siempre nos manda al médico ante las enfermedades que nosotros tenemos como seres humanos. No es que yo le voy a pasar una naranja por encima y se le va a quitar la convulsión, se le va a quitar la infección, se le va a quitar los problemas, estos males, la locura que vinieron al mundo en el Yoco. No, nosotros tenemos que ir siempre amparados en la dualidad, espíritu, pero materia también. Y Eguilá Tonti Eyoco le dice que para vencer a la muerte hay que tener un buen médico. Agregaría yo un médico espiritual y un médico convencional, por llamarlo de alguna manera. Eguilá Tonti Eyoco nos habla también del orden lógico de las vidas, del orden lógico de hacer las cosas. Y por ejemplo dice que Eguilá Tonti Eyoco nos dice, no se puede merendar antes de desayunar, porque es que no tiene sentido. Porque aquello que usted cuando se levanta de la cama y va a consumir se llama desayuno. No puede llamarle de otra manera. Usted tiene que gatear, usted tiene que recostarse a la pared, usted tiene que decir mamá, papá e ir en el orden lógico de la vida y asimismo aplicarlo. Ya cuando uno es grande, cuando uno ya tiene cierta edad y ciertas responsabilidades. Todo en la vida tiene un orden lógico, que si usted lo violenta, finalmente el único que va a sufrir las consecuencias va a ser suya. Eguilá Tonti Eyoco no nos dice que no oscurece si no va a amanecer. No oscurece si no va a amanecer. O sea, usted no va a tener un problema que no lo va a resolver. Siempre va a tener un problema en la vida, pero siempre lo va a poder resolver. Acordémonos que las personas que tienen Eguilá, en este refrán tienen un poder muy grande en cuanto a la problemática. Si no andan presos, lo andan buscando. Si no son personas que se meten en problemas, los problemas los están buscando a ellos. Pero nunca va a oscurecer si no va a amanecer. Acordémonos del pataquí, del sol y del día. ¿Verdad? Entonces, cuando las cosas oscurecen, cuando se ennegrecen en nuestras vidas por las problemáticas económicas, sociales, etcétera, etcétera, por las que todos pasamos, siempre al final, por muy cursi que suene, al final del túnel siempre hay una luz, siempre hay una posibilidad.
Y esa posibilidad usted tiene que explotarla desde su convicción, desde su posibilidad como ser humano y de sus capacidades tanto físicas como intelectuales para poder resolver las problemáticas suyas. Por eso no anochece, sino va a amanecer. Eguilá, Tonti, Eyoco. No se amilane, no se avergüence, no tenga complejos, ni mucho menos, porque al final la luz va a ser para usted. Lo único que usted tiene que saber aprovechar, como dijimos en la explicación anteriormente de Eyoco, Tonti, Ocana. Yamile, gracias por estar presente. Que la suerte pasa una sola vez por nuestra vida. Es un tren que si usted no se monta, definitivamente va a perder. Y aquí nos dice que de otra manera que no oscurece, sino va a amanecer. O sea, tenga esperanza. No se crea que es más desgraciado o la más desgraciada del mundo. Para nada. Siempre, como decía mi madrina, salga a la esquina, párese en la esquina. Y en 5 minutos usted va a ver cuántas personas tienen más dificultades que usted, pero vas a ver también cuántas personas salen a la vida a lucharla y a resolver esas dificultades sin decaerse. Primeramente por ello, y segundo, las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad y a nuestro cargo. Son elementos que Eguilá, Tonti y Eyoco nos habla a nosotros como Odun, que espero haberle llevado una comprensión distinta, que usted sabe, nosotros no lo hablamos desde el punto de vista primero porque no tenemos la oración profética de cada uno de las personas que nos escriben a nosotros, pero la intención es llevar la corrección y la comprensión del Odun a partir de su conceptualidad. Ese es el objetivo de nosotros en nuestro proyecto familiar entre mi esposa, el de mi hija y el mío. Como siempre, queridos hermanos y hermanas, gracias a las personas que estuvieron presentes, que comparten con nosotros, que comparten nuestra información también con otros hermanos y que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz, Benio Oríate y Faola Olo Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren en este mundo.